Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer una otra obra, una contada de esto, del secuestro de Anabel, de Jaime Aduana Quintana. Bueno, esto lo leí pues hace años y la verdad tengo escrito los personajes para este video. Unos personajes pues me tardó una hora, por lo menos una hora o 2 horas en encontrar todos los personajes y no conviene. Así que a los próximos, yo por ejemplo lo leí todas las obras de Jaime Aduana y Quintana y como por ejemplo estas de Gabriela de Jaime Aduana y Quintana, a la próxima serán expuestos así, leyendo, ojeando. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con esto de este relato, ok, que empieza con Joa, o bueno, con Annabel, ¿no? Se trata de Annabel. Y también recuerda a Joa, pero ¿quién es Joa? Es su novio, su enamorado, tal, que le había ayudado a escapar de Brasil. Como siempre, los relatos de Jaime Aduana Quintana primero están de futuro, como le había pasado, y luego recién empieza a contar, ¿no es cierto? Pues para que no sea triste la amarga y tampoco para no cuestionarse, pues cómo va a terminar, ¿no es cierto? De eso empieza, desde que ha terminado y luego empieza desde un inicio y cómo ha terminado. Y eso es la forma de contada de Jaime Aduana Quintana. A ver, veamos. Tenemos a Anabel como protagonista de este libro, de 17 años. Sus padres llamados Wilder y Regina, su madre, claro. Y Anabel pues está en su cuarto peinándose todo como una de esas mujeres, pero muy terrorificada, muy con lleno de miedos, lleno de angustias, lleno de calambridades, lleno de oscuras perturbaciones que pueden pasar si sale afuera de su cuarto, porque ha pasado una etapa donde había sido secuestrado, ¿no? Como dice el título de este libro. Y empieza como se había escapado gracias a su novio llamado Joa. Y, pero también tiene sus hermanas y todo. Su madre pues lo ayuda, sus padres lo ayudan, claro, para que se motive, para que siga levantándose cada día más. De pronto uno de esos, su madre que es Regina, van a llevarle a la psicóloga, se llama Valeria, la psicóloga. Eh, y entonces le llevan a la psicóloga y en la psicóloga pues empieza a contar su historia. Su historia pues cuenta con que tenía su hermana, no tenía su hermana, bueno sí tiene su hermana y aún tiene, claro, Natalie, se llama Natalie. Y como siempre, cuando era niña, tal, con su hermana, jugaba a las muñecas, de acuerdo. Su padre, como mecánico, trabajando. Su madre, como siempre, atendiendo la casa. Y así era la vida de Anabel. ¿Tenía amigos del barrio? Claro que sí. Tenía amigas que también empezaban a jugar a algún deportivo o también a las muñecas, ¿no? Un poco en los barrios. A ver, por ejemplo, tenemos sus amigas Susana, Daniela, Marcela, bueno, esos. Eh, no, bueno, sus amigas más que todo fueron Susana, sí, Marcela. Eh, esos fueron sus amigas. Y jugaban así sucesivamente en el barrio, ¿no? Hacían gritos, unos se charlaban, o qué iba a hacer, tal. Y también eran compañeros de colegio. En el colegio todo iba resultando bien para ella. No hay nada que preocuparse ya que más que todo estudiaba, de acuerdo. Y también leía algunos cuentitos sobre historias de las cenicientas, de una princesa con un monstruo, de aventuras, de también de historia quizás. Y de eso más que todo. Y
Sus amigas también lo mismo, pero en el colegio pues hacían competencia más que todo con sus amigas. Todo genial, todo, estaba muy feliz, contento. Pero de pronto, poco a poco se van sus amigas. Eh, la primera en irse, por ejemplo, es la Susana, y entonces creo que tiene que irse, ¿no? Porque de pronto hay viajes, en fin, en algún punto vacaciones. No estoy seguro si se fue Susana, más que todo, no de eso no estoy seguro. Pero se van sus amigas, una de ellas se va, en total tenía dos amigas y la otra también se va también. La otra se va a mudar y la otra también se muda a Canadá y se queda sola. Solo tiene a sus otras compañeras de colegio que se hace amistad con Marcela y Jacqueline. Ya, pero eso ocurre cuando ya entra en las etapas de secundaria, por ahí. En esas etapas de secundaria, pues claro, de primaria, como siempre, pues fue una niña. Pero al entrar, como sabemos, a la secundaria, tenemos la etapa de la pubertad. En esa etapa un poco cambia todo. Se hace relativo todo. Sí, eso es. Y en el colegio de secundaria, pues las tareas eran exigentes. Y ella tenía celular, no es que no se comunicaba. No se comunicaban entre sus amigas y tal. Las tareas, como siempre, exigentes de vez en cuando, por ejemplo, solían decir en primaria que la secundaria era muy difícil, ¿no es cierto? Pero bueno, así al parecer era porque había muchas materias. Y eso es lo que hacía. Las materias, estudiaba tal vez día y noche y así sucesivamente. Eso es lo que ocurría en ahí con Anabel. Tenía su celular para comunicarse con sus compañeras y compañeros. Sin embargo, se estaba abstrayendo, se estaba profundizando más en la tecnología, porque de pronto empezaba a soñar un mundo que es de lo tecnológico, o sea, lo moderno. De pronto las globalizaciones lo estaban llevando a la más profunda oscuridad. ¿Ok? De pronto ya se volvía caprichosa, se volvía rebelde, se volvía como esas señoritas que no hacen caso más que todo a sus padres. Eso es lo que se estaba volviendo a Annabelle. Pero uno de esos, por ejemplo, salía con sus amigas a una fiesta y en fiesta empieza a conocer a un personita muy especial. Se llamaba Peter. Peter, sí. El señor Peter era su novio, era un estudiante, era muy mayor más que todo, pero ya estaba en la universidad mientras ella seguía en secundaria, parecía secundaria. Y al parecer sí se enamoró completamente de él. Y también Peter. Es uno de esos romanticismos, de pronto esos cosquilleos en el corazón. O bueno, cosquilleos también en el estómago, no sé, o esas mariposas. Y es lo que siente. De pronto empieza una amistad, ya luego le empieza a llevar a las plazas, pero ella miente, pues de que no tiene novio, simplemente le miente pues que tengo tareas de profesores y entonces empieza a salir con su Peter por allá y el Peter lo lleva. Es una buena persona el Peter, no es que no, también es un estudioso, muy responsable, muy educado, muy formado, muy respetuoso, más que todos los valores. Eso es lo que ocurría, también era muy eso de educados, estudioso, y cuando uno se enamora todo el mundo se vuelve poeta. Eso es lo que ocurría con Peter. Va todo bien, pero aún así, como les dije, se estaba abstrayendo, pues al contrario de Peter, pues se volvía muy rebelde, ¿no? La Annabelle, demasiado rebelde. Era demasiado quisquillosa también porque
de pronto ya no era paciente. Y además, y así sucesivamente, empiezan en pocos tiempos a enojarse, pero el otro es paciente y todo, ¿no? Bueno, estudioso, también estaba estudiando una ingeniería, una de esas ingenierías que sirve más que todo, esa ingeniería de, más que todo se utilizan las matemáticas, ¿no? Los cálculos, esas cosas. Y eso es lo que se dedicaba, más que todo a leer libros, a resolver ejercicios, a resolver cálculo y además era auxiliar. O sea, cuando es auxiliar, pues tienes tu sueldo, ¿no? Eso es lo que era un buen muchacho, muy buen estudiante, muy genial, para dar envidia. Y así es lo que ocurría eh, con su novio Peter. Y ella más que todo seguía en sus tareas, un poco responsable. De pronto empezó a faltar, ya no hay nada de buenas asignaturas, ya no se responsabilizan, mientras los otros compañeros tenían algo en meta. ¿Y por qué esforzarse? ¿Y por qué hacer sus tareas? ¿Y por qué dedicarse mucho más al estudio? Pues porque de pronto tenían su camino trazado. Otros querían ser ingenieros, otros médicos, otros odontólogos, otros licenciados, otros abogados, en fin de cuentas. Eso es lo que pasaba con sus otras compañeras. Y cuando le preguntaban a ella qué es lo que quería, pues estaba muy confundida y no sabía lo que quería. Simplemente había visto videos de YouTube de los Miss Universos y esas cosas y de pronto se ilusionó o de pronto soñó con ser una de esas. Eso es lo que ocurría. En una de esas no vio Peter tantos, pero no. Ya poco a poco se estaba trayendo. De pronto noche hacía sus tareas, medianoche dormía, nunca dejaba, creo, el celular, porque es lo que dicen. La tecnología se estaba apoderando de Annabelle poco a poco. No lo dejaba en paz, no lo dejaba dormir, no lo dejaba ni estudiar, nada. Ya hasta que un día de pronto se hartó de su novio y decidió terminar. Porque el Peter siempre solía decir, estudiar, todo, esforzate. Porque también esa gran obsesión le había llevado a Annabelle ir a la gimnasia para ponerse en forma, o sea, tener una buena figura. Creo que estaba obsesionada con su cuerpo o tener una gran belleza y todo eso. Pero pues sus padres tampoco estaban de acuerdo con eso y las otras personas tampoco. Simplemente ella estaba como muy soberbia, muy enojada con todo el mundo, muy no estaba de acuerdo con la opinión de que sean uno en el camino que se trace para ser profesional, porque siempre solían aconsejarle que eso es solamente momentáneo. El deporte y esas cosas son momentáneos. Para toda la vida sería un profesional. Eso es lo que le aconsejaban. Sin hacer caso de nada de sus padres, ni a su enamorado Peter, ni nada. Eh, pues se rebela contra todos y él sigue prosiguiendo haciendo gimnasia y se amista con otras que tienen el mismo camino o meta de ser una de esas Miss Universos. Y esas amigas son como por ejemplo, ay, se me cayó, como Carla, Rocío, Karen. Esas son nuevas amigas. Sus amigas de la calle, porque casi no, pues ellos igual, aunque también estudiaban, no es que no, pero también se estaban dedicando a ser modelos. Yo creo que también descuidaban todo lo que eran sus tareas y todo, más que todo se dedicaban a esas cosas, se esforzaban en ahí, todo. Así es lo que pasaba con sus amigas, tales influencias malas, y también empezaba a competir en las Miss de tanto. Había en Expo Cruz, en Santa Cruz, donde más que todo se presentaban las bellezas, las damas, las que tienen más figuras esbeltas, no sé, más refinadas, más notorios sus atributos de la mujer,
Por ejemplo, no voy a mencionar en este video, quizás me lo censuran. Eh, Eso es más que todo. Y ellos se presentaban, pero casi no destacaban mucho. No, y también en uno de esos, pues de decepción un poco, empieza a encontrarse con una señora. No sé si iba a participar o no, pero aquí una señora Montero aparece, cual le dice que es una empresaria que se están independizando para hacer uno de sus empresas de modelaje o presentaciones para ciertos productos, ¿no? De esa forma lo convence. De esa forma tiene una nueva ilusión con esa señora. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurría. De pronto añade a sus otros amigos Cecilia y Abril, en fin, asisten y empieza a conocer con una amistad ex Miss llamado Loaiza. Y así esa tal ex Miss es su entrenadora. Aparte de ir a gimnasia, pues tienen sus entrenadoras. ¿Y qué es lo que hacen los entrenadores? Pues enseñarles cómo deben moverse, cómo dar los pasos, cómo presentarse y cómo dar una gran eficacia al público. Eso es lo que sucedía. De, de pronto conocen a señores, a licenciados como Vido, tantos. Empiezan a entrar y hacen unas presentaciones, unas giras, les va bien, muy bien. Poco a poco se amistan, dan confianza y dan, por ejemplo, dirección. De las direcciones iba pasando mmm, de la empresa, ¿no? Y iba a recoger a sus participantes de esa Miss. Eso es lo que ocurría. Y así nada más para recolectar muchos Miss y seguir exponiéndolos. Pero su padre siempre lo decía. Esos bis son simplemente objetos o productos o son figuras que simplemente relativizan lo que son los productos que en realidad lo que a las personas no les interesaba quizás ver los productos, sino más que todo a ellas, las figuras, ¿no? Eso es lo que pensaba su padre. Sin embargo, ella nunca lo hizo caso. No lo había pensado de esa forma. Y conoce al señor Atiemar y esas cosas. Sí. Eh, pues lo trágico ocurre ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Después de tener una gran confianza, ¿no? De llevado, la comida, la vestimenta, no sé, todo lo que venía en la empresa. Invitaba aguas, todo, ¿no? Y se pasó hace unos meses y luego había una gran confianza. Y de esa gran confianza, pues, de pronto, después de una gran exposición, les invita unos de refresco, unos champans para celebrar su gran éxito, ¿no? Pero lo que no se esperaban es que era una gran droga o un anestésico. De pronto empiezan a drogarse todas. Ya un anestésico, ¿no? Un somnífero por completo. Empiezan a estar en el sueñolandia, ¿no? Entonces, de pronto aparecen en una camioneta, oscuro, en las ventanas. De pronto ya se estaban viendo esas de señora Monteros. Así que la Loaiza les había drogado. Eran uno de esos, pues, mafiosos o esos de red internacional. O sea, de pronto ella se había dado cuenta que estaba en uno de red internacional, que iban a ser vendidas a otro país. Había una gran... habían despertado lleno de la oscuridad. Querían escaparse y sí logran escaparse de la camioneta que estaba parchado. Sin embargo, no pudieron lograr porque no sabían dónde estaban. Y de pronto van escapándose, pero ellos son muy astutos.
y van a buscar con armas, con todo, y logran capturarlas. Y de pronto vienen a una lancha aquellos sujetos de Brasil. De pronto son vendidas a llamado Lucas. Entonces de pronto son vendidas y así nada más. Con una arma les apunta y así no pueden hacer nada. Simplemente sería entre la vida y la muerte nada más. Ya después de ser vendidas, ya estar aparecidas en Brasil, que de pronto también les había sido en la noche somnificados o bueno, dormidos por completo, y estar en Brasil como unas desconocidas. Y en Brasil de pronto les tratan bien. Son tratados como buenos, como por ejemplo con las comidas dietistas, no sé, como unos de esos mafiosos o como uno de esos señores traficantes, ¿no? Traficantes de personas, trata y tráfico de personas, es lo que ocurrió. Y lo trata bien el señor, sí, pues lo trata bien, ¿por qué? Es porque tiene que mantener su gran figura, su figura atlética, ¿no? Después de una gran comida y todo eso, después de un gran baño de duchas, pues de ahí se da cuenta que Lucas tiene una buena casa, una gran mansión enorme, una televisión, como todo de uno de esos ricos, por completo de una de esas personas que trafica personas. Pues claro que va a ser rico. Y este señor Lucas empieza a vender de pronto a las muchachas, empieza a vender y al señor Galo por unos cuantos tantos de dólares. Se lo llevan en el helicóptero mientras el otro está en lancha, ¿no? Así es lo que hacen los negocios allá en Brasil. De pronto se hacen los negocios en el mar, mientras otros por yates y esas cosas, y se lo llevan por helicóptero. Pero ahí se da cuenta que en realidad, como se trata de tráfico de personas, pues hay muchas personas, no simplemente de la nacionalidad boliviana, sino también es de todas partes. Tenemos de Venezuela, de Colombia, de otras de esas más que todo. Y sí. Y de nuevo, ese tal llamado Galo de subasta. Hay una subasta de señoritas, en fin, en un escenario. De pronto hay un presentador que los audientes son todos ricos, sean tanto de los narcotraficantes, de los negociantes de órganos, no sé, de todo tipo hay. De empresarios, negocistas, de no sé de cuántas, pero todos son ricos y que simplemente están para obtener una de esas muchachas que están presentados por la escena, por el escenario, una y otra vez pasando. Y entonces el presentador más que todo, allí está $1.000.000, 500 millones de tantos, así. Empiezan a subastarlas como si fueran unos objetos valiosos, pues es lo que hacen con las muchachas. Y lo venden a la Anabel a unos 1.600.000, creo, cerca de dólares. 1.000.000 estamos hablando. Señor Beto o Bruno, ahí lo empieza a vender. Él lo empieza a comprar. Él lo compra y ahora es su autoridad o algo. Pues resulta que este Bruno era uno de esos traficantes o narcotraficantes porque tenía un gran negocio y tenía su gran mansión enorme, era de esos que utilizaba una silla de ruedas y tenía sus guardaespaldas, tenía su mejor carro, tenía sus chamarras de los animales salvajes, y así. Entonces empieza a llevarse a Anabel y de pronto ya están en una escena de yate. Bien, ahí qué es lo que está. Pues el yate era muy grande y el dueño pues el agarró el Bruno,
tenía una cama de los animales exóticos. Sí, era de esos, unos de esos chicos. Sí, teníamos el Bruno. Empieza, ¿cómo se dice? Esta escena es horrible un poco, porque empieza a desnudar a la Annabelle de pronto. Y sí, hay algo terrorífico, un gran abuso. Esa escena es muy feo, pero eso sí pasa. Uno de esos abusos de Bruno. Qué terrible. Y eso es lo que ocurre en el yate. No puede escapar ni nada, porque antes ya había sido amenazado. Esos llamados traficantes internacionales o una red internacional de traficantes de trata de personas, ellos saben hacer muy bien su trabajo. Saben cómo intimidar a una persona, saben todo por completo. Por ejemplo, ya tenían todas las fotografías de sus familiares, tenía dónde vivía, cómo hacía, qué es lo que hacía. Y de pronto si ella fallaba, entonces uno de sus familiares morían, ¿no? Se apagaba las consecuencias. Y así es lo que ocurría. Así que estaba advertido, no importa qué es lo que hiciera, si se matase o lo que sea, no importa. O ellos saben hacer muy bien su trabajo, no importa lo que es difícil la escapatoria. Es imposible la escapatoria. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, después de ser secuestrada y toda la cosa, terminas sí o sí muerta. ¿Pero por qué? De pronto, digamos que ya te secuestraron y luego te hacen así trabajar todo entero, por completo, por escenas, portados. Y cuando ya no te necesitan más, es cuando te matan para que tus órganos, pues, también valiesen algo, ¿no? Y para así venderlos también. Eso es lo que hacían ellos. Ellos saben específicamente cómo estaban y estaban jerarquizados muy bien. Sabían cómo tratar y cómo hacer negocios y todo. Sabían cómo eran sus redes y una buena, muy buena organización. Era uno de sus grandes. Esto ocurre por aquellos años, por ejemplo el 2015, por ahí empieza a contar esto. Y Bruno más que todo tiene su mansión y siguió abusando de Annabelle y esas terribles escenas, ay por Dios. Eso es lo que ocurría. Y también le mantenía en forma, lo alimentaban, ¿de acuerdo? No, no era esclavizada, digamos, en una habitación. No le trataban bien sus mayordomos, sus sirvientes, le daban de comer, todo en fin. Todo al servicio. Y pues claro que Annabelle era como uno de sus sirvientes, pero solamente para el señor Bruno. Ya me da pena contarlo sobre esto por completo. Eso es lo que ocurre y también resulta que de esos abusos queda embarazada Nana Menuta, qué terrible. Y una vez embarazada, pues ya no lo acepta el señor Bruno. Ya no es como una esclava sexual para él, pues como está embarazada, entonces no le gustan las gordas, no le gustaban ni nada por el estilo, y de pronto lo empieza a agotar, lo empieza a golpear y lo internan en el hospital y en ahí aborta la pobre Annabelle. Esa escena también es terrible. Sin embargo, Kiomara, que no era su hermana del señor Bruno, es lo donde lo recoge por completo, todo, sus pertenencias, todo, se encarga de ella, de Annabelle. Sin embargo, ya no es aceptado en la casa, pero aún así tendría que esperar algo para hacer los negocios. Y en la casa intenta escaparse, no es que no, pero también tiene los paredes y los perros, jauríos de perros, unos horribles perros que podrían devorarte por completo. Intenta escaparse, pero no lo logra.
y después de no lograrlo, entonces también es vendida. Vendida al señor, sí, al señor Pablo. Y el señor Pablo, ¿qué es lo que hacía? Tenía su negocio de prostitutas, en fin de cuentas, en el Gran Sao Paulo. Sabemos que Sao Paulo era muy grande. Es una ciudad grande, de gran habitantes, y además el país es grande, ¿no es cierto? Ahí hablan portugués y más que todo no tenían respeto. Había uno de esos San Pablos, un lugar muy peligroso, muy aglomerado por las personas, porque y además las edificaciones o la construcción o la arquitectura era muy precario, porque y además la seguridad era también vulnerable, porque no había prácticamente nada de eso. Mm, Más que todo lo que había eran las sociales, por ejemplo, asesinatos, violencias, en fin de cuentas. El lugar más peligroso, enfrentamientos entre los vándalos. Y por supuesto había prostitutas. Es un lugar terrible, no sé en qué lugar, pero ese era el lugar. Y ahora le pertenecía al señor Paulo, y que más que todo hacía los negocios en ese lugar tan peligroso. Mm, Conoce a un señor llamado Mariscal, y aquí va la zampa. Es lo que nombra el autor, que se encarga de Anabel por completo, de ella a cargo todo. Si algo falla a la Anabel, pues ella lo paga, ¿no? La zampa. Y es una subordinación del señor Paulo. Él es el todo jefe, todopoderoso. Sin embargo, tiene todo una jerarquía de administradores. ¿Qué es lo que tenían que hacer? No es antisociales. Mm, y pues ya no es tratado como lo que le trataban al señor Bruno, sino le dan uno de esos, era un cuartucho, que dentro de esos cuartuchos tenía sus otras compañeras, llamado Stephanie, Gaby, Lucía. Esas también eran de otro lugar y también habían terminado lo mismo, con la misma ilusión de que tenían el sueño de ser uno de esos mismos modelos. De pronto les había raptado y ya estaban allí en ese lugar, como si fuera un sueño de pronto, o en un abrir cerrar de ojos ya estabas en ese lugar. No tendrías ninguna escapatoria, simplemente trabajar como un objeto o animal para las demás personas que se beneficiaban por completo, y tú simplemente eras una basura para ellos, y reemplazable también. Era muy terrible, muy triste. Incluso hubo en momentos que quise llorar al leerlo, esas páginas. Me daba también furia en momentos, sí. Y eso era la situación, pero eso es la realidad, lo que existimos en todo Bolivia. Bolivia, no solamente Bolivia, en todo el mundo. Y eso es lo que se dedicaba más que todo. Y la samba era la encargada de todo eso. Sí. Como dijimos, es vendida. A ver, por ejemplo, aparecen los personajes de mm, los que hacían negocios. También había uno personal llamado Faraón, chino. Bueno, es lo que denota, ¿no? Y de pronto el otro daba muchacha, el Faraón, y el chino el dinero. Y el chino trabajaba para la Pantera, ¿no? Es un como son alias que utilizan el autor mismo. Así que la Pantera más que todo utilizaban, hacía bailar a sus muchachos, a sus muchachas. Que es más que todo lo que utilizaban, ¿no? Allí, por ejemplo, la lambada, las, no sé, la verdad, es su lalala, no sé, algo utilizan ahí utilizan las personas, no sé, algún tipo de exótico ahí. Unas orgías en San Paulo. Y el Pantera, más que todo, después de ver bailar a las muchachas, se acuesta con Anabel. Y bueno, eso es lo que utiliza. Y luego, y pues a cambio de clan, dinero y en fin.
y de pronto también es trasladado por la Zamba, quien eran los encargados de las muchachas, y el que hacía negocios pues era Faraón y tantos. Y luego después empieza a ser también vendidas de nuevo otra vez al emperador. Y él lo compra y aquí es algo que ocurre, por ejemplo. Ese emperador trataba a las muchachas como, no sé, unas basuras terribles. Una parte es muy feo. En serio, hasta en mi expresión se nota porque horrible. Eso es lo que pasaba. ¿Qué es lo que le hizo? Es mejor no decirlo, pero es algo horrible, digamos, un rasguño. Hasta ella misma lo dice. Lo hizo muy, muy, muy feo para lamentarse, la verdad. Eh, y luego después, de nuevo, otra vez a ser vendido. Y así es lo que pasaba. Cuando estás en trata de esos, eres vendido, vendido una y otra vez. Eres como un objeto para ellos. No vales nada. Ni tú vales nada, de nada. Simplemente ellos se benefician de dinero, nada más. No hay otra cosa. No eres ser humano para ellos. Es preferible tener mucho cuidado y hacer caso a tu padre y no seguir tu gran obstinación o un objetivo que no llega a ninguna parte. La verdad, son los mejores consejos son los que debes valorarlo. Y resulta que también es vendido a padrino. Y eso es más que todo se utilizaba en las mafias italianas, ¿no? Más que todo se refiere a él. Y tenía su subordinado como Rubio, Joan, bueno, su alias se llamaba Rubio, pero su nombre se llama Joan. Empieza a contar su historia, que sus padres murieron y que simplemente tuvo que unirse, ¿no?, al padrino, pues no tenía otra opción. Y estaba muy sola. De pronto su amiga Stephanie había sido seleccionado por el padrino y por eso empieza a hablar con Rubio a sus espaldas, porque Rubio también era uno de sus guardaespaldas, no sé, algo importante del jefe. Así que empieza, en vez de abusarla, empieza a hablar, se hacen confianza un poco, se amistan. Por fin, alguna esperanza estaba resurgiendo de Annabelle después de haber sido tratado como una basura por completo. Y poco a poco, sí, y de pronto tiene una gran idea yo, escapar de esa gran yate que estaban ahí. Sí, se escapan por completo y luego huyen. Pues hay una frontera, no sé, Puerto Juárez se llama, entre Bolivia, estamos hablando específicamente de Santa Cruz. Bolivia entre Santa Cruz y Brasil, en esas fronteras. Bahía Cáceres, también Río de Janeiro, de pronto de Río de Janeiro a la frontera contra Bolivia. Pero no podía escapar con ella. ¿Por qué? Porque los hombres de pronto pues estaban persiguiendo al desgraciado traidor de Joa. Se lo había llevado una muchacha y entonces sí, la Anabel pues había contado toda su historia. Entonces a mí de pronto hay un sentimiento y escapan. Sin embargo, en ese trayecto de escapatoria no lo logró yo, pues tenía unos planes, por ejemplo, para que no sean seguidos, pero sin embargo su plan no funcionó. Al parecer fue capturado por la mafia y creo que lo mataron, no sabemos específicamente, pero tampoco aclara en el libro. Y es así como escapa del gran trata de tráfico de personas. Llega a Santa Cruz, llama a sus padres a través de una telefónica y es así una gran trauma, les pide perdón, pues en el gran trayecto de grandes desgracias, de lo más inhumanos, de lo más crueles,
sangrientos y horribles. Siempre recordaba a sus padres y se arrepentía mucho de haber elegido su decisión. Hizo gran, obstinación sin utilizar nada de consejos ni nada de esos. Sí, era muy rebelde en esos tiempos, pero ahora estaba arrepentida por completo. Y así tenemos de pronto un gran despierto en la psicóloga, porque en la psicóloga estaba ahí, pues en ahí estaba empezando a contar. También la psicóloga empieza a llorar. Hasta yo también empecé a llorar porque era muy terrible. La verdad no deseo que ninguna persona se llegue de ese punto. Es inhumano, la verdad. Hay unas recomendaciones en el libro, pueden leer incluso el final. Y es muy horrible. Es para los jóvenes y todo lo demás. Valeria, la psicóloga, se solidariza en vez de cobrarles, pues no. Simplemente la consulta es gratis y también su recuperación va a ser gratis. Se solidariza, sí. Y así termina esta historia terrible. Pero ¿qué es lo que pasó con aquellos traficantes internacionales? Pues no hay que denunciar, no lo denuncian. ¿Por qué? Porque ellos saben trabajar muy bien. Pueden asesinar incluso. Para ellos la vida de las personas no vale más que una vida de perros, ni la vida de los perros, ni nada. Simplemente ellos piensan en empoderarse, tienen una gran codicia, unos afán de ser ricos, en fin, eso es lo que ocurre. Eso es nada más, lo puedo notar. Y se termina la historia.